Chicos, ¿a qué se debe el poco éxito del Real Madrid en las últimas 2 temporadas? Porque siendo honesto y siendo completamente objetivo, el Real Madrid cuando finalizó la temporada 23/24, en la cual ganó la Supercopa de España, la Liga Española y la UEFA Champions League, habiendo perdido tan solo 2 partidos en toda la temporada, era un equipo recontrasolidado que tenía un montón de figuras, un montón de estrellas. Era ampliamente superior al Barcelona porque le había ganado los 3 clásicos de la temporada y era un equipo que estaba para mucho más. Después de lograr eso llegó Kylian Mbappé. Llegó básicamente el mejor futbolista del mundo al Real Madrid. Desde ese momento hasta hoy ya han pasado 2 temporadas y contamos esta como finalizada. El Madrid ha perdido las 2 contra el Barcelona. Ha perdido 2 Copas del Rey, una contra el Barcelona y la otra contra el Albacete. Ha perdido las 2 Supercopas de España contra el Barcelona. Ha perdido 6 de 7 clásicos contra el Barcelona. No ha ganado ni la Liga, ni la Copa, ni la Champions en 2 años. ¿A qué se debe este bajón futbolístico del Real Madrid? Tuvieron a 3 entrenadores desde que llegó Mbappé: Ancelotti, Xabi Alonso y Arbeloa. Pero bueno, vamos a ver un video donde analiza justamente la situación actual del Real Madrid y vamos a tratar de descifrar qué es lo que pasa con el club merengue, porque se encuentra sinceramente en una situación delicada. El Madrid no gana la Champions desde hace 2 años, pero la pregunta es esta: ¿sí o no, chat? ¿Kylian Mbappé arruinó al Real Madrid? ¿Sí o no? Porque Kylian Mbappé, así como lo conocen en el Real Madrid, jugó 92 partidos, marcó 82 goles y 10 asistencias, 92 contribuciones de gol en 92 partidos. ¿Es culpa de Mbappé o no? Eso es lo que vamos a ver en este video. ¿Cómo explicarnos lo del Real Madrid? Pasar de siempre remontar, de siempre ser temido, respetado y vencedor, a en solo 2 años, después de que llegó la superestrella más grande de todas, derrumbarse, verse humillado. Desde un 4-0 con el Barcelona, otro 4-0 ahora del PSG, caer con el Milan, con el Liverpool, 2 tiros libres de Rice, 6 goles recibidos por parte del Bayern, eliminados por el Albacete, cayendo con el Mallorca, Getafe, Osasuna y Celta. De la gloria, la cima, las Champions casi consecutivas, de ser dirigido por Carlo Ancelotti a Álvaro Arbeloa, a caer en el abismo, en la profundidad, en la oscuridad, a tener 2 nadapletes seguidos. No es el Bayern Múnich ni el arbitraje, tampoco Camavinga o las fallas claras de Vinicius y de Mbappé. Es la acumulación de todo. Juntar la 2025-2026, Arbeloa y Xabi Alonso, con Ancelotti. Juntar la humillación del Arsenal por una cerrada pareja serie con el Bayern que termina por darte como resultado final derrota en la ida y la vuelta. Juntar a su vez la cantidad de clásicos perdidos combinando con las formas de cómo se han perdido esos clásicos. Hablar de este par de temporadas merengues es hablar de lo peor que ha vivido Florentino Pérez en su gestión. Y esto no lo digo desde un punto de vista subjetivo, los números lo dicen. Él se convirtió en el presidente en el año 2009, son ya 17 temporadas, y él jamás había pasado 2 campañas de forma consecutiva sin levantar al menos un trofeo importante, es decir, Liga, Champions o en su defecto, Copa. Claramente ha tenido malas temporadas, ha tenido fracasos o caídas dolorosas, pero siempre a la siguiente campaña vuelve. Por ejemplo, la que todos recuerdan como terrible o la peor, la de Lopetegui, Solari y Zidane, en la que caen con el Ajax. Se fueron en blanco, ni Champions ni Liga, tampoco Copa, pero a la siguiente, en la que cae la pandemia, levantan la Liga. Un año después, blanqueados sin nada importante, pero volvieron levantando la Liga con Benzema y Vini, la Champions con las remontadas y las atajadas de Courtois. Así nos podríamos seguir año con año hasta llegar ahora, o bien año con año hacia atrás hasta llegar al inicio de esta presidencia de Florentino Pérez. Repito, nunca había pasado 2 campañas seguidas con un nadaplete, 2 campañas seguidas sin levantar algo importante de relevancia.
Hoy, a pesar de que no ha finalizado, de que matemáticamente siguen con algo de vida en liga, ya se ha vuelto muy complejo y casi imposible. Y es que hay de nadapletes a nadapletes. Por ejemplo, el de la temporada anterior, aún con Modric y Ancelotti, tiene sus bemoles. Está un tanto maquillado porque sí lograron la Supercopa de la UEFA ante el Atalanta, o bien la Copa Intercontinental con el Pachuca. 2 títulos menores sin mucha importancia, muy sencillos, que se consiguen con solo un partido, pero al fin y al cabo significan medalla, significa tener que encontrar un espacio más en la vitrina. Así que fue un nadaplete de trofeos grandes. Ahora, lo que están viviendo entre el 2025 y 2026 es mucho peor. Un nadaplete redondo absoluto. Xabi Alonso arrancó su gestión en el verano con el Mundial de Clubes. Ahí descubrieron a Gonzalo García, se permitieron ilusionarse, creyeron y al tocar las semifinales, al medirse a un grande, a una potencia actual, el PSG los goleó para afuera sin título. Xabi Alonso disputó la Supercopa Española, pasó de las semifinales, llegó al partido por el título, se enfrentó a un grande, ¡pum! Cayeron, perdieron, sin título. Álvaro Arbeloa tomó las riendas del club en enero. De inmediato le tocó un duelo eliminatorio. Copa del Rey ante el Albacete de segunda división. Ni es grande, ni es potencia y aún así eliminados fuera sin título. Álvaro Arbeloa regresó por lapsos la ilusión. Venció a Mourinho, dejó fuera a Pep Guardiola, pero cuando se enfrentó a un grande, a una potencia en la actualidad, a un equipo verdaderamente competitivo, 6 goles en 2 partidos, eliminados para afuera. Y así como en Liga, Copa, Supercopa, repitiendo la dosis para quedarse sin título. Y entonces la pregunta, ¿dónde está parado este club? Al momento en el que grabo el video, un día después de la eliminación en Alemania, es decir, un 16 de abril, tienen 49 partidos jugados y una gigantesca cifra de 12 derrotas, dentro de las cuales parecen estar siempre los enfrentamientos con clubes medianamente competitivos. Barcelona, Atlético, Liverpool, Manchester City, Bayern 2 veces. Prácticamente solo han podido con el Manchester City, con el Barça y el Atleti en Liga. Fuera de ellos, con ningún otro grande. Y si le mezclamos la temporada pasada, podemos agregarle el Milan en el Bernabéu, el Liverpool otra vez, el Arsenal en 2 ocasiones, 2 humillaciones, el Barça en Supercopa, el Barça en la final de Copa, el mismo Barça en los 2 duelos de Liga, finalizando con un 4-0 ante el PSG. Podemos por lo tanto entender o deducir que lo sucedido ante el Bayern no es casualidad, es lógica. Es algo completamente normal. Por mucho que sean el rey de Europa, el gigante, el dragón de 3 cabezas, el maestro de remontadas, el amo y señor de la Champions, así no se puede. Así simplemente no hay forma. Lo difícil es encontrarle un porqué. ¿Por qué cambió tanto? ¿Qué hizo que ese Real Madrid de las 3 Champions seguidas, o bien el de Carleto en 2022 y 2024, sea tan diferente al de estas últimas 2 campañas? Cuando la lógica podría indicarnos que tras conseguir ese tan ansiado y perseguido fichaje de Kylian Mbappé, solamente se mejoraría, se volverían más temidos, más exitosos. Sé que existen casos específicos como los Galácticos, la Brasil del 2006, el Super PSG del 2022, así como hay millones de ejemplos de clubes plagados de superestrellas que simplemente no resultan y fracasan. Ellos mismos lo habían vivido y ya con Florentino. Pero creo que son pocos los que se atrevían a pronosticar una caída tan grande de los merengues a raíz de la llegada de Mbappé. De momento, 98 partidos jugados, 84 goles. Cifras bestiales, descomunales, mesiánicas, cristiánicas. Solo ellos y aún así, nada. Previa a su llegada, Jude Bellingham, figura, estrella, super crack, 3er lugar del Balón de Oro. Previo a su llegada, Vinicius Jr. fue Balón de Oro, solamente que se lo robaron. Fueron ambos y en conjunto los mejores del mundo. Ganadores de Champions, ganadores de Liga, perdiendo solamente 2 partidos en toda la temporada 23-24. Y entonces llegó Mbappé y el Madrid cambió. Por lo tanto, muchos deducen, dicen o inventan que Mbappé destrozó, rompió, arruinó al Real Madrid. Declaraciones ilógicas viendo sus números. Solamente porque han quedado eliminados, será que Kylian no rompa con el récord de Cristiano de más tantos en una misma campaña de Champions.
Su cifra terminó en 15, a solo 2 de igualar al bicho. Ya es bota de oro, ya es pichichi. Seguramente lo será nuevamente. Está próximo a llegar a los 100 tantos con esta camiseta en solo 2 temporadas. Pero entonces, ¿por qué no? ¿Por qué cambiaron? ¿Qué les pasó? Aquí es donde se dividen opiniones, donde entran los juicios, las percepciones personales, donde nadie se pone de acuerdo. Por enlistar los ejemplos, una salida de Kroos nunca reemplazada. No hay un verdadero líder. El vestidor le pertenece a las estrellas. Vinicius y Mbappé juntos no funcionan. Florentino Pérez lo controla todo sin permitir opinión de quien verdaderamente lo merece, el entrenador. Xabi Alonso no fichó a su gusto. Le ficharon. Xabi Alonso no meó con la suya, no jugó con la misma formación que lo hizo brillar en el Leverkusen. Los capitanes le dieron la espalda al entrenador. Hay muchos desechos que no han desechado. Hay muchos fichajes sin pensar, sin analizar, solo comprando por novedad. O simplemente otros clubes han mejorado, los han sobrepasado. Más o menos todo esto es lo que la prensa, la afición o Twitter dice. Para mí, después de llegar a 2 campañas llenas de derrotas, de fracasos, de nadapletes, nada puede ser tomado a la ligera. Todo tiene que ser tomado con exageración, porque esto es impermisible, inadmisible, inaceptable. ¿Qué hacer? Cambiar y drásticamente. Lo que compartiré es mi perspectiva, mi opinión, sin tener yo los créditos, los méritos, siendo simplemente un aficionado de a pie, pero al final, ¿quién es quién para decirlo? Si de todas maneras no me va a escuchar Florentino. Yo comentaré, tú comentarás, seguramente no estaremos de acuerdo, pero aquí va. Primero, encontraría un proyecto al cual aferrarte y esperar. Dejar al entrenador gestionar su propia plantilla. No es la plantilla del presidente, que sea la plantilla del director técnico. Él decidirá quién se queda, quién se va. Él decidirá si quiere jugar con un fútbol de posesión, de contragolpe, defensivo o ofensivo, con línea alta. Chicos, y siendo sincero, a estas alturas el Real Madrid tiene que deshacerse de muchos jugadores. Estamos hablando de jugadores que ya tendrían que haber salido del Real Madrid. Atrás, presionando al frente, como sea. El hombre ideal para mí, Luis Enrique. Sé que es casi imposible que suceda tras su forma actual en París. Como segunda opción, aunque también muy complejo que se dé, Jürgen Klopp. Segundo punto, o Mbappé o Vinicius. Para mí, Hablando del técnico, chicos, el que está más cerca y siendo más realista que podría llegar al Real Madrid puede ser Klopp, un técnico que sin duda alguna lo necesita urgentemente el Real Madrid. no hay de otra. Se tiene que elegir. Es difícil, suena estúpido porque se han logrado complementar. Ha habido partidos en los que ambos marcan, en los que ambos brillan, pero son contados. Ambos se vuelven mejor por banda izquierda. Ambos naturalmente se cargan más por esa banda. Y a pesar de que el brasileiro le ha dado mucha más gloria a la Casa Blanca que lo de Kylian, yo vendería a Vini. Un futbolista más irregular, con muchas subidas y bajadas en su nivel. Un futbolista peleonero, controversial, explosivo en actitudes. A diferencia de Mbappé, quien siempre está enfocado en lo suyo, en marcar, en aportar en momentos importantes. Y digo todo esto sabiendo del riesgo gigante que se corre tomando en cuenta lo mediático, aplaudido o criticado que sería vender a Vini. A ver, chicos, ustedes como madridistas, ¿a quién venderían? ¿A Vinicius Junior o a Mbappé? Para quedarte con uno nuevo que no tiene ni una sola Champions en su palmarés. Tercero, fichar y vender en todas las posiciones menos en el arco. Hay una lista grande de jugadores que desde mi perspectiva sobran en esta plantilla. Camavinga, Alaba, Ceballos, Rodrigo, Asensio, Fran García, Brahim Díaz, Ferland Mendy y a pensárselo de Hausen Mastantuono. Todos estos futbolistas desde mi perspectiva ni de reserva, ni para rellenar funcionan. Necesitan un perfil de mediocampista tiempista como lo fue Kroos. Necesitan su Vitinha, su Kimmich. Hoy se habla de Enzo, de McAllister. Un central más, un mucho mejor lateral izquierdo, mejor profundidad también en las bancas. Siguiente punto, orden total en el vestidor. Jamás volver a permitir que los capitanes o las estrellas estén por encima del entrenador. Nunca más. Por mucho peso histórico que pueda tener Carvajal, quien me parece saldrá este verano, o el que sea futuro primer capitán, Federico Valverde. Fichar no solo por moda y juventud.
Pensar que muchas veces la experiencia ayuda y funciona. Hausen, Mastantuono, Carreras fueron futbolistas quienes compró Florentino por novedad, por ser de quienes más se hablaban. Y el único otro fichaje que hicieron, Trent. Fue él el único de los 4 que terminó por ser titular ante el Bayern. El que tenía experiencia, recorrido, el que no era novato. Y no quiero decir con esto que Alexander Arnold haya sido un acierto y los demás no, que él haya estado a la altura, para nada. Pero me parece que necesitan comprar jugadores probados. Hoy lo podemos ver con los grandes equipos. Dembélé con experiencia previa en Barcelona, Luis Díaz con experiencia previa en el Liverpool, ni hablar de Harry Kane en el Tottenham. Así también lo hicieron ellos mismos con Kroos del Bayern, Bale del Tottenham, Benzema del Lyon, Cristiano del Manchester United. Para nada eran veteranos ni mucho menos, al contrario. Les quedaba un largo camino por delante, pero todos ellos ya sabían lo que era competir en los grandes escenarios con grandes clubes, tener presión, peso y exposición. Y de los recién incorporados, ni Hausen, ni Carreras, ni Mastantuono, solamente Trent. Son muchas cosas, muchas situaciones. Para mí son la ausencia, la carencia de todos estos puntos que ya mencioné. No hay equipo perfecto, y si lo existiera o estuviera cercano a serlo, uno de los candidatos o el candidato uno sería justamente este club, el Real Madrid. Pero hoy no son el Real Madrid. Este equipo no pierde siempre que se enfrenta a un grande. Este club no cae con el Celta, el Osasuna, el Getafe, el Mallorca. Este combinado no pierde con el Albacete en Copa del Rey. Mucho menos es dirigido por Álvaro Arbeloa. El Real Madrid no debe de tener división en el vestuario, peleas de Vinicius, manotazos y argumentos en contra del entrenador de su vicecapitán Valverde. El Real Madrid no apela a decir que cayeron por una supuesta injusta expulsión. El Real Madrid ante la adversidad se crece, remonta. Sea gigante en casa, no se vuelve impredecible para salir silbado. El Real Madrid solo convierte a sus estrellas en superestrellas. No provoca que bajen su nivel a tal punto que sean abucheados por el Bernabéu. Porque insisto, esto que estamos viendo y viviendo no es el Real Madrid. Son solo recuerdos, cenizas de un proyecto exitoso que murió junto con la salida de... Este no es el mejor Real Madrid, sin duda alguna, es la peor versión que hemos visto del Real Madrid. Kroos. El fin de la vieja era en 2024, combinándolo con la nueva de Vini, Jude, Valverde. Lo que ha quedado entre la 24-25 y 25-26 son las morusas de ese cuadro. Lo que dirigió Xabi Alonso o Arbeloa no fue tomado y dirigido por ellos, fue tomado y dirigido por los propios jugadores. Hoy en la Casa Blanca se necesita romper y cambiar, empezar de nuevo, nuevo proyecto, nuevos jugadores, nuevos ídolos. Olvidarse de unos cuantos que puede ser dieron ya lo suficiente. Poniendo un ejemplo para finalizar, el Barcelona. Ellos tuvieron como única estrella por años a Ronaldinho. Y al llegar un nuevo entrenador, un nuevo proyecto, uno atípico y arriesgado con un joven Pep Guardiola, tomaron mano dura. Le dieron rienda suelta y él decidía sacar a la figura al 10 para abrirle camino a uno nuevo. Son circunstancias distintas, edades distintas las de Diño y Messi en esos momentos contra Vini y Mbappé ahora. Pero yo, por lo que veo y he visto a lo largo de casi 100 partidos en casi 2 temporadas enteras, es que en ellos o va Vini o va Mbappé, pero los dos no. El Real Madrid aún tiene varios partidos por delante. Aún tendrán sus jugadores una Copa del Mundo que disputar en el verano. Sin embargo, ya tienen que empezar a pensar en agosto 2026 y hasta en mayo 2027, porque el Real Madrid, si no gana la Champions, fracasa. Así que Florentino, Valverde, Kylian, Vini y compañía tienen que estar muy preocupados, porque seguir así no se puede. Chicos, y aquí sigue la pregunta. ¿Creen que Mbappé llegó a arruinar al Real Madrid, sí o no?